Bueno, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube para continuar conversando sobre literatura y sobre libros. Y quiero comenzar con una afirmación: la lectura prolonga la vida. Y me quiero referir a una frase del escritor y filósofo italiano Umberto Eco, publicada en Roma en 1991, que dice: los libros prolongan la vida, porque al leer vivimos muchas vidas, nos movemos antes y después, aquí y allá. Los libros son una proximidad a la eternidad, al infinito. Y yo creo en eso. Creo que los libros y la lectura de los libros prolongan nuestra existencia porque nos permite tener una mentalidad mucho más amplia. En realidad, el ser humano, desde que es consciente de su existencia, teme al olvido y teme a su desaparición. Y deberíamos temer a esa restringida manera de existir, limitada manera de pensar, de sentir y de hacer. Y en realidad estoy convencido que la lectura nos permite la oportunidad de ampliar el horizonte, de diversificar las posibilidades de pensar, de sentir y de hacer. De repente podemos creer que ante una circunstancia solo existe una posibilidad, porque nuestra mente está limitada y no nos abrimos a la multitud de posibilidades que a veces podemos descubrir desde la lectura. No es solo la vida nuestra, es la vida de otros y de otras conocidas a través de la lectura. Las experiencias vistas en distintas épocas, en distintos tiempos, incluso experiencias imaginadas o reales en distintos lugares y bajo distintas circunstancias. Eso es una riqueza extraordinaria que los libros nos permiten tener. Desde la fe de cada quien, cristiano, musulmanes, judíos, creen en una vida eterna después de la muerte. Es la aspiración del ser humano. Pero también otros en la posibilidad de reencarnarse, como los budistas, los taoístas, etc. Una vida después de la muerte para regresar y continuar existiendo, para superar las dificultades o los errores o construir un aprendizaje para ser mejores. Bueno, esa es una manera de creer en esa eternidad, pero una manera que yo sugiero para que creamos y vivamos la eternidad es que ampliemos nuestro horizonte mental, nuestras posibilidades, le demos a la mente y a nuestra existencia flexibilidad, creatividad, amplitud. Y la lectura es un camino comprobado, eficaz. La lectura de la literatura, la lectura de ensayo, la diversidad de lectura, una lectura rica, constructiva, positiva, de buenos libros, de libros que te construyan, que te fortalezcan según tus aspiraciones. Me parece que eso es imposible de obviar y fácilmente demostrable. Yo solamente quisiera mostrarle 3 lecturas iniciales de 3 libros que son clásicos en la literatura, cuyo inicio de lectura nos invita precisamente a ese viaje y a esa exploración y a esa vida en la que nos asomamos, que no es nuestra vida, pero la hacemos nuestra del momento que la imaginamos, incluso que como lectores activos somos capaces de estar en donde se dice la lectura, donde se habla en la lectura. Uno de ellos es El nombre de la rosa. Es una novela de Umberto Eco publicada en 1980, una de sus novelas más conocidas. Es una novela de historia y de misterio y se remonta al siglo XIV en un monasterio benedictino en la Italia septentrional, y es ahí donde encuentra una impresionante biblioteca. Sin entrar en detalle, voy al inicio del texto. Dice: era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscuras, enseguida después del laude, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas. Mientras trepábamos por la abrupta vereda,
no serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. Vi la nieve, caminé en la montaña, divisé una abadía. ¿Cómo te imaginas la abadía? Era cansada la montaña en la que caminaba. El autor imaginó algo, pero el lector tiene la posibilidad de imaginar lo que quiera según su experiencia, de tal forma que puede vivir esa experiencia y puede sumar esa experiencia a la suma de las experiencias que ha hecho de manera directa. Esta es una novela. Ahora quiero referirme a otra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que seguramente algunos de ustedes habrán leído y que vale la pena leer y releer. Y comienza esta novela del siglo XVI, del siglo XVII, el inicio del XVII, 1605, la primera publicación de Miguel de Cervantes, un clásico de la literatura española. Dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y más adelante dice: frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa, etc. Yo pregunto, ¿cómo nos imaginamos nosotros al Quijote? El Quijote en realidad es un libro de texto, no tiene dibujo, pero hay muchos dibujos de gente que se ha imaginado a ese personaje y lo han hecho en películas, en caricaturas, etc. Pero el lector cuenta en el texto y el autor tenía una manera de verlo, pero el lector tiene una manera de imaginarlo y de vivir la vida de ese personaje y de todos los personajes que están ahí en una época que no es la nuestra, pero que nos asomamos a través del libro a esa época, de tal forma que sumamos esa vida y esas experiencias a las propias. Y finalmente, un libro, otra novela, un clásico de la literatura universal y de la literatura latinoamericana, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que fue publicado en 1967. Como sabemos, Gabriel García Márquez tuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y la novela comienza: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esta misma expresión la tiene Rubén Darío en su autobiografía, cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo, dice, era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, etc. Yo pregunto, cuando leemos cómo nos imaginamos Macondo, ¿somos capaces de vivir en Macondo? ¿Somos capaces de conocer a este Aureliano Buendía y de imaginar las experiencias de Aureliano Buendía en este escenario ficticio y real del realismo mágico, decimos, que nos presenta Gabriel García Márquez? Bueno, esa es la lectura. Decía Pablo Neruda: confieso que he vivido, he viajado, y también lo dice Rubén Darío en 1912. He viajado, he vivido. Y yo quiero decirles que en realidad decir he vivido es decir he viajado, pero también podría decir he leído, he vivido. He vivido porque he leído. Y al leer, en realidad, he vivido yo y han vivido conmigo mucha vida y mucha experiencia. Así es que es una verdad que comparto. La lectura prolonga la vida. Prolonga tu vida, prolonga nuestra vida. Muchas gracias, estimados amigos y amigas, y te invito, como siempre, a suscribir este canal de YouTube para continuar conversando. Muchas gracias.